después de trabajar horas extras y regresar a casa. Mi esposo de repente me dijo que se había enamorado de otra persona. Solo quiero divorciarme para estar con ella, aunque tenga que irme sin nada. Miré los papeles de divorcio sobre la mesa. De pronto, me sentí aliviada. Bien, de acuerdo. Es naturaleza humana abandonar lo viejo por lo nuevo. Yo no soy diferente. Capítulo 1. José me miró asombrado. ¿Tú aceptaste así de fácil? Solté una risa fría. Mi tono estaba lleno de una burla incontrolable. ¿Si no qué? Oh, ¿crees que debería perder la cabeza preguntándote quién es esa mujer, verdad? Y tal vez debería llorar y rogarte que no te vayas, que no te divorcies de mí. ¿Es eso? Estás dispuesto a irte sin nada solo para divorciarte de mí, pero al mismo tiempo esperas que te ruegue para que te quedes. Entonces, ¿quieres divorciarte o no? ¿O es que las dos mitades de tu cerebro están peleándose entre sí? José se quedó sin palabras. Lo ignoré. Tomé los papeles de divorcio y los revisé con atención. Después de confirmar que no había ningún problema, busqué en mi bolso una pluma. José me había arrastrado apresuradamente antes, tanto que ni siquiera colgué mi bolso detrás de la puerta. Después de trabajar hasta tarde y volver a casa, ni siquiera había probado un bocado de comida caliente. Él ni siquiera preguntó por qué llegué tan tarde. Fue directo a decirme que quería divorciarse. Este tipo de matrimonio frío y sin vida, ya había tenido suficiente. Saqué una estilográfica de mi bolso. Firmé decididamente las 2 copias del acuerdo de divorcio. Después de ponerle la tapa, miré la estilográfica, ya muy desgastada. Había sido un regalo que José me compró con la mitad de su sueldo de medio tiempo en nuestro primer aniversario. La he usado casi 20 años. Está vieja y gastada. Es hora de reemplazarla. La tiré a la basura. Mañana por la mañana haremos el trámite. Luego me di la vuelta y me marché sin mirar atrás. Capítulo 2. Fui a la habitación de mi hija Rene. Estaba de espaldas, escondida bajo la manta. Me acerqué y me senté al borde de la cama. No finjas estar dormida. Sé que lo viste todo. Después de un largo momento, finalmente se giró y se incorporó, con los ojos enrojecidos. Mamá. Papá ya no nos quiere, ¿verdad? Suspiré por dentro. Con casi 40 años, he presenciado incontables despedidas entre la vida y la muerte, así que aceptar una ruptura se me hace fácil, pero Rene tiene solo 12. Para ella, sus padres son todo su mundo. Después de que José y yo nos separemos, sin importar con quién se quede, la mitad de su mundo se derrumbará, pero ella también forma parte de esta familia. Merece saber todo lo que ocurre bajo este techo. Así que le dije honestamente, sí, tu papá pidió el divorcio, y yo acepté. Pero solo dejaremos de ser esposos. Siempre seremos los padres que más te aman. Rene me miró. Sus lágrimas brotaron como un dique roto. Mamá, lo siento. Cubrió su rostro. Las lágrimas se filtraban entre sus dedos. Quedé totalmente desconcertada. ¿No debería ser yo quien se disculpara? Le aparté suavemente las manos del rostro. Le limpié las lágrimas con cuidado. ¿Qué pasa? ¿Por qué te estás disculpando conmigo? Rene sollozaba sin control, sus hombros temblando. La última vez, cuando papá vino a recogerme a la escuela, trajo a una mujer bonita. Papá dijo que era su secretaria, pero cuando él conducía, ella se apoyaba en él, y tenía la mano sobre su muslo. Lo siento, mamá. No quería ocultártelo, solo que no sabía cómo decírtelo. Apreté con fuerza la sábana. Mi mirada se volvió cada vez más fría. ¿Cómo se atrevió José? Incluso lo mostró delante de Rene. Exhalé profundamente. La abracé con todo mi dolor. Rene, esto no es tu culpa. Cualquiera ante algo así dudaría. Si fuera yo, me sentiría igual. Rene se separó un poco. Sus ojos llenos de lágrimas me miraron con tristeza. Mamá, ¿todavía me quieres? Me detuve. Luego acaricié suavemente la parte trasera de su cabeza, sonriendo con ternura. Respondí, debería ser yo quien te pregunte, ¿estás dispuesta a quedarte conmigo? Rene aspiró con fuerza y asintió repetidamente. Le pellizqué suavemente las mejillas. Muy bien, mañana tienes clases. Duerme temprano. Ella se acostó obedientemente, después de consolarla hasta que se durmió. Apagué la luz y salí de la habitación. Capítulo 3. Al día siguiente, José y yo hicimos los trámites del divorcio. José también empezó a recoger sus cosas, preparándose para mudarse. Rene y yo no le preguntamos si necesitaba ayuda. Nos tratábamos mutuamente como si fuéramos personas transparentes. Pero esa noche, cuando regresé del trabajo, José me detuvo. Tu mamá me llamó hoy. Mi corazón se tensó de inmediato.
Dijo que Kim perdió su trabajo y quiere que yo lo ayude, que lo deje trabajar en mi empresa. No es nada difícil para mí, así que acepté, pero pensé que debía decírtelo. Apenas terminó de hablar. Yo ya había sacado mi teléfono y marqué el número de mi mamá. Incluso activé el altavoz. La llamada fue contestada rápidamente. Mamá, sobre el trabajo de Kim, que él mismo busque una solución. José y yo ya estamos divorciados. En adelante, no lo busques más. ¿Divorciados? ¿Cuándo? ¿Por qué se divorciaron? Rosie, tú. Ya sabía lo que quería decir. Seguramente trataría de convencerme de no divorciarme. Después de todo, a ella le gusta más José como yerno que a mí como hija. Así que la interrumpí de inmediato. José tiene a otra mujer afuera. Nos divorciamos. Ya no tenemos nada que ver. ¿Lo entendiste? La otra línea quedó en silencio por un instante. Aproveché para colgar. Al levantar la vista vi que la cara de José estaba roja. Seguramente no esperaba que le dijera a mi mamá todo tan directamente. El teléfono vibró. Era mamá llamando otra vez. Rechacé la llamada. Me levanté para irme. Si voy a pelear, no quiero hacerlo delante de José, pero él me sujetó la muñeca. Rosie, es solo darle un trabajo a Kim. No es gran cosa. No hacía falta que me rechazaras y que pelearas con mamá. Mi relación con mi mamá no es buena, y me molesta discutir con ella, pero aún menos quiero deberle favores a José. Antes, él era mi esposo. Éramos una familia. Ahora estamos divorciados. A mis ojos, él es solo el padre de mi hija. Fuera de eso, no es distinto de un extraño. Zafé mi muñeca con fuerza. Este asunto lo resolveré yo. No te metas. Él se interpuso delante de mí. En su voz había incomprensión, incluso un poco de enojo impotente. ¿Prefieres discutir con tu mamá antes que aceptar mi ayuda? ¿Por qué? Suspiré. Luego solté una pequeña risa. ¿Necesito recordarte que estamos divorciados? El rostro de José se puso pálido. Sí, estamos divorciados, pero estuvimos juntos 20 años. Si ya no podemos ser esposos, al menos podemos ser amigos, ¿no? Me pareció ridículo. ¿Ser amigos con tu exesposa? ¿Le preguntaste a la chica con la que estás saliendo qué opina? El rostro pálido de José pareció romperse centímetro a centímetro. Se quedó completamente paralizado. Capítulo 4. El teléfono seguía sonando. Estaba ocupada saliendo a contestar la llamada, sin volver a prestar atención a José, y me dirigí hacia la escalera. Apenas contesté. La voz aguda de mi mamá casi me perfora los oídos. Rosie, dime claramente, ¿de verdad te divorciaste de José? Sí, nos divorciamos. Mi mamá estaba tan desesperada que su voz incluso se quebró. ¿Cómo puedes divorciarte de él? José ahora es el dueño de una gran empresa. Si te divorcias y ya casi tienes 40, ¿dónde vas a encontrar otro con tan buenas condiciones? Además, ¿qué hombre no anda de picaflor afuera? Aguanta un poco y todo pasará. Mira, ¿acaso yo no lo soporté tan bien? Hazme caso, no te divorcies. Si lo haces, te quedarás sin nada. De pronto sentí ganas de llorar. Aquel padre mujeriego parecía volver a estar frente a mí, mirando con indiferencia a la mamá que le rogaba desesperada que se quedara. Yo intenté convencer a mamá de divorciarse, pero después de casarse, nunca volvió a trabajar. Si se divorciaba, no podía mantenerse por sí misma, mucho menos mantenernos a mi hermano y a mí. Así que, aunque tuviera que mendigarle dinero a mi padre, jamás se divorciaría, dejándole el camino libre a esas mujeres de afuera. Ella gastó su vida entera atrapada en ese matrimonio podrido. Hasta que mi padre murió, una risa irónica se escapó de mi garganta. ¿Entonces quieres que yo también aguante toda la vida como tú? Del otro lado hubo silencio. Luego volvió a hablar con tono impaciente. ¿Y qué vas a hacer si no aguantas? La vida se sobrevive aguantando. ¿Y si te divorcias de José, qué pasará con tu hermano? Lo sabía. Al final, todo era por Kim. Después de todo, José, ese yerno que le daba tanto prestigio, ya le había hecho varios favores a Kim. ¿Cómo iba a renunciar a eso? Entonces dile a Kim que vaya a vivir con José. Total, como ya me divorcié, el puesto de esposa en esa casa está vacío. Kim puede aprovechar para subir de categoría. Tú. No tenía ánimo para escucharla seguir, mucho menos para discutir. La corté directamente. Yo no soy como tú. No necesito aguantar. Aunque me divorcie, puedo mantenerme a mí misma y mantener a mi hija. El divorcio te lo estoy notificando, no consultando, y no afectará los 2,000 que te doy cada mes. En cuanto a cómo gastes ese dinero, haz lo que quieras, pero más de eso no hay. Colgué, me apoyé contra la pared y solté un largo suspiro hacia arriba, pero aún así, las lágrimas cayeron. Me las limpié antes de volver a entrar a casa. Así es el mundo de los adultos, incluso cuando lloramos.
Tiene que ser a escondidas. Capítulo 5. Mi mamá volvió a llamarme varias veces después. En cada conversación, directa o indirectamente, quería que yo le buscara trabajo a Kim, pero él es un adulto con manos y pies. No hay razón para que no pueda sobrevivir. Yo no pienso ayudarle. Al ver que mantenía una postura firme, no tuvo más remedio que dejar el tema. José se mudó. La noche en que se fue, escuché a René llorar en su habitación. No entré a interrumpirla. Los niños también tienen su propio mundo y emociones que necesitan liberar en secreto. Los días de calma pasaron uno tras otro. José y yo no volvimos a tener contacto, hasta que ese día, después de terminar una reunión, vi decenas de llamadas perdidas en mi teléfono, que estaba en modo silencioso. Todas eran de José, y también había mensajes suyos. Estoy abajo, frente a tu empresa. Cuando veas esto, baja a buscarme, para que José viniera desesperado hasta la empresa. Debe ser algo grave. Bajé apresuradamente. Al llegar al vestíbulo, lo vi caminando nervioso de un lado a otro en la entrada. Así que me acerqué. ¿Qué pasa? Justo iba a hablar, cuando unos compañeros que entraban me saludaron, interrumpiéndolo. Hola, director Arousi. José se quedó congelado de repente. Me miró con los ojos muy abiertos. ¿Tú, desde cuándo eres directora? Respondí con calma, desde el año pasado. ¿Y por qué nunca me lo dijiste? Bajé la mirada. Hace unos años, cuando ascendí a gerente, volví a casa ilusionada a contárselo. Él solo dijo un simple, felicidades, sin mostrar más reacción. Recuerdo que cuando ascendí a sublíder, él estaba más feliz que yo, insistió en celebrarlo. José, que normalmente no gastaba más de 20 en una comida, ese día pidió varios platos de cangrejo de río por cientos de yuanes, pero no sé desde cuándo. Los ascensos dejaron de celebrarse. El aniversario de boda se volvió apenas un ramo de flores simbólico, y nuestros cumpleaños ni siquiera tenían ya un feliz cumpleaños. Los fines de semana ya no salíamos de compras ni al cine. Incluso comer juntos se volvió silencioso. Ya no nos interesábamos por el trabajo del otro. Aparte de nuestra hija, parecía no haber nada más de qué hablar. En esas condiciones, decirlo o no decirlo, ¿qué diferencia había? Capítulo 6. De pronto sentí un cansancio inexplicable. Tampoco quería enredarme más con José, así que cambié el tema y le pregunté, ¿para qué necesitabas verme con tanta urgencia? José dudó, su nue subió y bajó. Tras un momento, al fin dijo, mi mamá me acaba de llamar. Es su cumpleaños este fin de semana. Quiere que la familia coma junta. Alcé ligeramente las cejas, solo porque su madre quiere cenar por su cumpleaños. ¿Vino hasta la empresa a buscarme? No sé qué pretendía José, pero no tenía ganas de preguntar. Está bien, se lo diré a René. Tú vienes a recogerla ese día. Terminé de hablar y me di la vuelta para irme. José volvió a sujetarme. Lo miré, luego bajé los ojos hacia su mano agarrando la mía. Él la soltó enseguida, avergonzado. Quiero decir, tú también deberías venir. Fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir? ¿No le dijiste a tu madre que estamos divorciados? José respondió con dificultad. ¿Es que, podemos no decírselo por ahora? Su voz débil sonaba casi suplicante. Mamá tiene hipertensión. Me preocupa que se altere. ¿Y cuando pediste el divorcio no pensaste en eso? José guardó silencio y bajó la cabeza con incomodidad. Solté un suspiro. Después de que René nació, yo estaba tan ocupada tratando de recuperar mi posición en la empresa que apenas podía respirar. José estaba centrado en emprender, cuidando su compañía que recién empezaba a levantarse. Fue mi suegra quien vino por su cuenta a ayudarnos con la niña, resolviendo nuestra urgencia, hasta que hace un par de años, su salud empeoró mucho. Para no convertirse en una carga para nosotros, se fue voluntariamente a una residencia para ancianos. Siempre fue buena conmigo, la respeto sinceramente, y no quiero que le pase nada. Solo te lo aceptaré esta vez. Antes de que recojas el certificado de divorcio, busca un momento y díselo tú mismo. José soltó un suspiro de alivio enorme. Rosie, gracias. Solo asentí y me fui directamente a subir. El fin de semana, llevé a René a la residencia. José ya esperaba en la entrada. Entramos juntos. Mi suegra estaba muy contenta. Tomaba la mano de René para darle un sobre rojo. Y luego me tomaba del brazo para preguntarme cómo estaba. La atmósfera en la habitación era cálida y alegre, hasta que una vocecita suave nos interrumpió. Mamá, feliz cumpleaños. Todos volteamos. En la puerta estaba una jovencita. Parecía recién graduada. 1 o 2 años como mucho. Joven, bonita y llena de energía. José se quedó totalmente petrificado. Corrió a detener a la mujer que intentaba entrar. Ruth, ¿qué haces aquí?
Rene tiró de mi ropa. Su rostro estaba pálido. Se acercó a mí y bajó la voz. Mamá, es la tía joven del coche de papá, la secretaria. Capítulo 7. Ni siquiera tuve tiempo de sorprenderme. Ruth, a quien José intentaba detener en la puerta, ya se había colado dentro. Con una sonrisa radiante, caminó hasta colocarse frente a mi suegra. Mamá, permítame presentarme. Me llamo Ruth y soy la novia de José. Mi suegra se quedó pasmada. El rostro de José se volvió completamente gris. Le agarró la mano a Ruth y trató de arrastrarla hacia afuera. Ruth, vámonos, ahora mismo. Ruth se molestó. De un tirón, soltó la mano de José. ¿Qué te pasa? Es el cumpleaños de tu mamá. Trajiste a tu exesposa pero no me trajiste a mí, ¿y ahora quieres echarme? No me importa, yo me quedo. Al decirlo, incluso me lanzó una mirada llena de hostilidad. El semblante de mi suegra se volvió sombrío. No era tonta. ¿Cómo no iba a entender lo que implicaban las palabras de Ruth? José, explícame bien, ¿te divorciaste de Rousy? José estaba perdido. Incluso al hablar, le temblaba la voz, tan débil como un hilo. Mamá, yo te lo explico luego. Ruth lo interrumpió sin piedad. ¿Para qué esperar? Dilo ahora. Mamá, ellos ya hicieron los trámites del divorcio. Cuando termine el periodo de reflexión, van a recoger el certificado. El pecho de mi suegra subía y bajaba con fuerza. Miró a José fijamente, alzó la mano y señaló a Ruth. Con voz severa preguntó, ¿esta es la mujer que mantenías fuera? José apretó los labios sin responder. Ruth frunció los labios, visiblemente molesta. Mamá, no diga cosas tan feas. ¿Qué eso de mantenida? José ya está divorciado. Yo soy su novia legítima, y además, ellos hace mucho que no se quieren. Ahora José y yo sí nos amamos de verdad. Paf. Una bofetada resonó con fuerza en el rostro de José. Ruth soltó un grito ahogado del susto. Tocó con dolor la mejilla roja de José, su vocecita suave llena de quejas. Mamá, ¿cómo puede pegarle? Pero mi suegra ni siquiera la miró. Sus ojos, clavados en José, estaban llenos de decepción y furia. Desgraciado, de todas las cosas que pudiste aprender, fuiste a aprender lo peor, igualito a tu maldito padre. El padre de José había sido infiel, por la mujer que tenía afuera. Abandonó a su esposa e hijo. Jamás pagó una sola cuota de manutención. Mi suegra tuvo que criar sola a José, con mucho esfuerzo. En esta vida, lo que más odiaba eran las mujeres que destruyen familias, y los hombres que traicionan a sus esposas. Su propio hijo, al que había criado sola, había acabado convirtiéndose en el reflejo exacto del marido que más la había herido. Ella no pudo soportarlo. Su visión se oscureció, y cayó hacia atrás de manera abrupta. Capítulo 8. Llevamos a mi suegra al hospital en un caos total, hipertensión que desencadenó un problema cardíaco. Por suerte llegamos a tiempo. Después de la reanimación, ya estaba fuera de peligro. Yo me llevé a Rene de vuelta a casa. No volvimos al hospital. Después del escándalo que armó Ruth, ya lo tenía clarísimo. José estaba dispuesto a irse con las manos vacías con tal de divorciarse de mí, todo porque Ruth lo presionaba. Quería un estatus. Pero jamás imaginé que José tuviera un gusto tan malo. Por su culpa, yo terminé ensuciándome las manos también. Solo quería mantenerme lo más lejos posible. Pero mi suegra estaba tan enfadada con José que ni siquiera quiso comer, y lo echó de la habitación. Él no tuvo más opción que venir a buscarme, esperando que yo lo ayudara a convencerla, y como no soporto ver sufrir a una anciana, fui. Mi suegra tomó mi mano, con los ojos llenos de lágrimas. Rousy, tú eres tan buena, y José hizo algo así para lastimarte. Lo siento, de verdad lo siento. Se me apretó el corazón. Ella siempre me trató como a una hija propia. De ella recibí un cariño maternal que nunca había tenido. Ella no hizo nada malo. ¿Por qué tenía que ser ella quien se disculpara ahora? Mi suegra se secó las lágrimas. Rousy, no voy a impedir que se divorcien. José ya no está a tu altura. Espero que no mires atrás y que, en el futuro, encuentres a alguien que sí te merezca. Me sorprendió. No esperaba que dijera eso. Aún estaba conmovida cuando la puerta fue golpeada bruscamente. Ruth entró de un tirón y me apartó de la cama. ¡Qué vergüenza tienes! Ya estás divorciada y aún así sigues rondando. ¿Quieres aprovechar que vienes a ver a mamá para volver con José? Te lo digo, José ya no te quiere. Hace mucho que no te quiere. ¿Entendiste? Me empezó a doler la cabeza. Definitivamente. Es muy joven. La cabeza llena solo de romance. ¿Y no que José dijo que la vigilaría y no la dejaría venir al hospital? Increíble lo poco fiable que puede ser. Mi suegra está enferma. No podía insultar a nadie delante de ella.
así que la tranquilicé suavemente. Mamá, me voy. Recuerde comer y cuídese. Luego salí rápido de la habitación, pero Ruth no se dio por vencida. Seguía detrás de mí, parloteando sin parar. No tenía intención de darle importancia, hasta que dijo: hazte un favor y mírate al espejo. Una vieja fea de 40 años. José te ve y le dan ganas de vomitar. Soy más joven y más guapa que tú. ¿Con qué me vas a competir? No pude evitar detenerme. Me giré y la miré como si estuviera viendo a una tonta. ¿Acaso tú no vas a convertirte en una vieja fea algún día? Ruth levantó la barbilla. Por supuesto que no. No pude evitar reír. Entonces tu vida debe de ser muy corta. Ruth se quedó helada. Perdió parte de su agresividad. ¿Qué dijiste? Respondí con calma. Dices que tener 40 es ser una vieja fea, pero tú nunca llegarías a ser una. Según tú, eso significa que ni siquiera vivirás hasta los 40. Si no es una vida corta, ¿qué es? Ruth se enfureció. Levantó la mano para pegarme, pero una voz la detuvo. Detente. Capítulo 9. José avanzó rápidamente y apartó a Ruth. ¿Qué estás haciendo? Ruth estaba llena de quejas. Lágrimas del tamaño de frijoles se le cayeron de inmediato. Ella dijo que mi vida sería corta. José, con expresión fría, colocó a Ruth detrás de él para protegerla. El significado era evidente. Él le creía a Ruth, pero yo sí tengo boca. Fuiste tú quien vino a provocarme. Hace un momento, en la habitación, ya estabas hablando de una forma muy grosera. Yo no discutí contigo solo por respeto a la anciana. Y luego tú misma viniste a perseguirme para insultarme, llamándome vieja fea. Yo solo respondí. José abrió los ojos, sorprendido. ¿Tú fuiste a ver a mamá otra vez? Ruth lo miró con furia. ¿Por qué? ¿Acaso no puedo verla? José, entiende bien, yo soy tu novia ahora. ¿Tan poca cosa soy que no puedo aparecer frente a tu familia? José dejó escapar un suspiro pesado. No quise decir eso, viendo que iban a seguir discutiendo. Decidí marcharme. Apenas llegué a la entrada del hospital. José me alcanzó, respiraba agitado. Es que... Ruth es muy directa. No le prestes atención a lo que dijo. Yo me disculpo en su nombre. Lástima. Yo también soy de carácter directo. Sea directa o maleducada. Tú y yo sabemos exactamente cuál es el problema. Los labios de José se movieron, pero al final no dijo nada. Le recordé, cuando acabe el periodo de reflexión, no olvides venir por el certificado. Luego pasé a su lado y me marché del hospital. El periodo de reflexión pasó rápidamente. José y yo quedamos de vernos frente a la oficina de asuntos civiles. Pasó mucho tiempo antes de que él apareciera. Me llevé un susto. Tenía ojeras profundas, sombra de barba en la barbilla y el rostro demacrado. No pensé demasiado en ello. Supuse que era por estar cuidando a su madre, pero justo cuando íbamos a entrar, José me detuvo. Rosie, ¿podemos no divorciarnos? Capítulo 10. Mi mente estaba llena de dudas. Él fue quien pidió el divorcio. Mi suegra tampoco se oponía, y él ya tenía a Ruth a su lado. ¿Por qué de repente cambiaba de opinión? ¿Qué significa eso? El divorcio lo propusiste tú, y ahora dices que no quieres divorciarte. ¿Qué crees que es el matrimonio? ¿Un juego para entretenerte conmigo? José entró en pánico. Incluso tartamudeaba. No. Yo no quise decir eso. De pronto, sus ojos se enrojecieron. Todos estos años he sentido que cada vez soy menos yo. Cada día, al abrir los ojos, era la empresa, la casa, el niño. Sentía que ya no tenía mi propia vida, hasta que Ruth llegó a la empresa. Ella es vivaz, entusiasta, directa, llena de energía. La veía ir a escalar, surfear, bucear, sin importarle la opinión ajena, siempre siendo ella misma. Y yo sentí que también volvía a vivir. Fue un momento en el que no pude resistir la tentación, y estuve con ella. Pero Rosie, me arrepiento. Descubrí que a quien más amo sigue siendo a ti. No quiero divorciarme. Tomó mis hombros con ambas manos, sus ojos llenos de venas rojas, completamente arrepentido. Pero yo aparté su mano sin dudar, y le di una bofetada. José quedó atónito. Después de todo, desde que él pidió el divorcio, yo había estado muy calmada, y ahora le daba una cachetada. Escuché mi propia voz temblar. No es que me sigas amando. Solo descubriste que la espontaneidad de Ruth no es tan bonita como imaginabas. Te cansaste de su autenticidad y ahora quieres volver a casa. Pero no puedes simplemente divertirte afuera y después regresar, como si fueras un niño. ¿Y crees que en este matrimonio el único que carga con presión eres tú? La hipoteca la pagamos juntos. Los fines de semana yo no descansaba. Iba contigo a reuniones y cenas para buscar clientes. Cuando el niño se enfermaba, yo pasaba noches enteras sin dormir.
Y tienes la cara de decir que fue una tentación lo que te llevó con Ruth. ¿Acaso en este matrimonio la tentación solo te aparece a ti? Yo también tengo tentaciones, pero yo recuerdo que soy esposa, recuerdo que soy madre. Yo tengo límites, y los respeto. ¿Y tú? No tienes límites, no tienes responsabilidad, ni tampoco valor para asumir nada. Capítulo 11. Después de soltar todo de una vez, me sentí aliviada de cuerpo y mente. En este matrimonio, no he dado menos que José. Cuando él decidió emprender, yo también luchaba con todas mis fuerzas por proyectos en la empresa, porque tenía que asegurar mi trabajo. Si su emprendimiento fracasaba, al menos yo podría sostener nuestro hogar. También tenía que ocuparme de la salud y los estudios de nuestra hija. Los fines de semana lo acompañaba a cenas de trabajo, y aún así buscaba momentos para estar con la niña. Debo admitirlo. La pasión juvenil hace tiempo se había desgastado en los años tranquilos y ocupados, y cuando un compañero de oficina me traía café todos los días, cuando en mis días de menstruación me preparaba té de jengibre con azúcar morena con tanta consideración, cuando durante las comidas hablábamos sin parar, cuando a veces terminábamos inclinándonos uno hacia el otro, hablando en voz baja, yo también me sentí tentada, también quise disfrutar del coqueteo, pero al volver a casa, recuperaba la claridad. Esta era la casa que José y yo habíamos construido con tanto esfuerzo, aunque entre nosotros ya quedara poco amor. Yo seguía usando ese poquito para mantener este hogar, aunque los días fueran monótonos y aburridos. Como dicen, renovar lo viejo es instinto humano, permanecer fiel es una elección. Así que cuando mi compañero volvió a traerme café, lo acepté, pero le transferí todo el dinero del café, y le dije que ya había tomado café con mi esposo en el desayuno, que no hacía falta que lo comprara más, a menos que fuera por trabajo. No volvería a comer sola con compañeros. Después del trabajo, solo hablaba de asuntos urgentes, no de temas personales. Hice todo lo que pude por proteger esta familia que parecía a punto de desmoronarse, hasta que José pidió el divorcio. El poco amor que me quedaba por él desapareció de golpe, y ahí me di cuenta de que, después de sostener todo tanto tiempo, ya estaba agotada. Tal vez mi emoción repentina lo asustó. José no volvió a hablar, solo me miraba fijamente, como si no me reconociera, como si estuviera examinándome una y otra vez. Suspiré profundamente, pero el pecho seguía oprimido. Incluso mi voz sonaba apagada. José, una flecha lanzada no regresa. Este matrimonio, aunque no quieras divorciarte, igual va a terminar. Capítulo 12. José terminó saliendo llorando. A mí solo me dio vergüenza ajena. No quería reconocer que ese hombre había sido mi esposo. Me marché rápido hacia el garaje y conduje fuera de allí. Después del divorcio, al no tener que esforzarme por mantener una relación rota, parecía que tenía mucha más energía. Mi trabajo iba ordenado y sin contratiempos. Mi eficiencia aumentó. Ya casi no tenía que trabajar horas extras. Incluso mis bonos crecieron. Cuando René terminó sus vacaciones de verano, entró a secundaria. Tuve tiempo para acompañarla y ayudarla a adaptarse a su nuevo entorno. José venía a verla ocasionalmente, y la llevaba a pasear. René me contó que después del divorcio, José insistió en romper con Ruth. Tras medio año de idas y vueltas, por fin terminaron definitivamente. Lo escuché sin sentir absolutamente nada, como si estuviera oyendo un chisme del vecindario. Pero José empezó a venir a casa cada vez más seguido. Decía que venía a ver a René, pero cada vez traía flores y regalos para mí. Incluso buscaba excusas para invitarme al cine cuando acompañaba a René. Han pasado 20 años. Su forma de cortejarme es exactamente la misma de antes, pero lamentablemente, yo ya no soy la chica de hace 20 años. Pensé que José tarde o temprano se cansaría. Nunca imaginé que insistiría durante 2 años. Y además, cada vez con más intensidad. Hasta René empezó a cansarse. Incluso tenía miedo de que yo realmente volviera con José. Me preguntó, tensa, mamá, no vas a volver con papá, ¿verdad? Yo estaba jugando sudoku en la tableta. Le respondí sin levantar la cabeza. No. René pareció aliviada. Qué bien. Entonces Oscar tío todavía tiene oportunidad. Fruncí el ceño. ¿El tío Oscar? René se sentó emocionada a mi lado. Sí, mamá, el tío Oscar es genial, es divertido, tiene muchísimo conocimiento, es perfecto para ser esposo. Mientras hablaba, me empujó suavemente con el hombro y me guiñó un ojo. Yo solo pude suspirar. ¿Eres tú la que quiere que él sea tu papá? Al quedar expuesta, René me sacó la lengua. Traviesa. Es que quiero ser hermana verdadera de Anita. Y también quiero cambiar de papá. No pude evitar reír. Efectivamente, a todos nos gusta lo nuevo más que lo viejo, pero cuando pensé en Oscar, de repente dejé la tableta a un lado.
pensativa. Capítulo 13. Conocí a Oscar en la primera reunión de padres de secundaria. Su hija, Anita, fue la primera compañera de banco de René cuando empezó la secundaria. En la reunión, naturalmente, nos sentamos juntos. Al principio, al verlo con un traje formal y una expresión seria, pensé que era un tipo rígido y anticuado, pero cuando él tomó la iniciativa de hablar conmigo, descubrí que era un hombre humorístico y elegante, para nada un viejo cuadriculado. Cuando supimos que ambos éramos padres solteros, y que Anita y René se llevaban tan bien, pronto se convirtieron en amigas inseparables, y mis interacciones con Oscar también aumentaron. Nos ayudábamos a recoger a las niñas cuando el otro estaba ocupado, celebrábamos juntas sus fiestas de cumpleaños, salíamos los cuatro a divertirnos, pero siempre hablábamos solo de las niñas, nunca de otra cosa. Hasta que aquel día, después de ver un musical los cuatro, fuimos a un restaurante a cenar. Anita y René se fueron a probar una nueva sala de escape, dejándonos solos en la mesa. Esa fue la primera vez que no hablamos de las niñas, sino de nosotros mismos. A él, igual que a mí, le encantaba el sudoku. También le gustaban las películas y novelas de misterio, especialmente las de Agatha Christie. Hablamos muchísimo, tanto que ya ni recuerdo todo. Solo recuerdo que me hizo reír varias veces, tanto que me dolía el estómago, cuando Anita y René regresaron. Ya no estábamos sentados frente a frente, sino uno al lado del otro, hablando en voz baja. Después supe que Anita y René estaban intentando emparejarnos a propósito. Querían ser hermanas de verdad, del tipo que aparece en el mismo libro de familia, y al parecer, ninguno de nosotros rechazaba esa idea. Más bien entramos en una relación que era más que amistad, pero aún no un romance. De pronto sonó el timbre. Mis pensamientos se interrumpieron. René murmuró: ¿Quién viene a estas horas? Fue a abrir la puerta. Al ver que era José, su tono tuvo un leve matiz de fastidio. «Papá, ¿qué haces aquí tan tarde?» José llevaba una bolsa en la mano, como si esperara que lo felicitaran. La levantó sonriendo. «La otra vez dijiste que querías probar el pastel de esta tienda. Fui a comprártelo». René frunció los labios. «¿Quién come pastel tan tarde? Engorda». La sonrisa de José se congeló al instante. Sus ojos mostraron una decepción imposible de ocultar. La atmósfera se volvió incómoda. Tuve que intervenir para aliviar la situación. «Tu papá vino después del trabajo a traerte pastel. Deberías darle las gracias». René bufó suavemente. Pero finalmente le dijo: «Gracias, papá». Tomé el pastel y se lo di a René. «Guárdalo en el refrigerador. Lo comemos mañana». En la entrada quedamos solo José y yo. Yo pensaba excusarme diciendo que ya era tarde para que se fuera a descansar, y así evitar que entrara. Pero dijo que quería hablar conmigo. Así que caminamos juntos hacia el jardín del edificio. A mitad del camino, se detuvo. «Últimamente, René menciona mucho a un tal tío Oscar. ¿Él es tu pretendiente?» Capítulo 14. La mirada ardiente de José se clavó en mí. Con un matiz de vulnerabilidad, no respondí directamente. «Es el papá de la mejor amiga de René». Pero José no quiso soltar el tema. «¿Él está cortejándote?» Entonces lo entendí. Ese era el verdadero propósito de traer el pastel hoy. Siempre lo mismo, usar a la niña como excusa para molestarme. No quería enojarme en un espacio público. Pero aún así respondí sin rodeos: «Eso no tiene nada que ver contigo, ¿no?» José no esperaba eso y se alteró. «¿Cómo que no tiene nada que ver conmigo? Le estás buscando padrastro a René». «Rosie, lo que he hecho estos 2 años, tú lo has visto, ¿no es así? De verdad me arrepiento. De verdad quiero recuperarte, recuperar a nuestra familia. En vez de buscarle a René un padrastro, ¿por qué no nos volvemos a casar? Soy su padre biológico. Ningún otro hombre podrá amarla más que yo. Estar juntos es lo mejor para ella». Me quedé mirándolo fijamente, su rostro ansioso. La irritación me subió como un chispazo hasta la coronilla. «Ya que dices que lo haces por tu hija, entonces dime, ¿sabes lo que a ella le gusta?» El rostro de José se llenó de confusión. Pasó un largo rato sin decir nada. Tuve que contenerme para no poner los ojos en blanco. «Ahora mismo, lo que más le gusta a René son los rompecabezas y ver musicales, y adora las salas de escape. Pero mira a dónde la llevas cada vez. Si no es al parque de diversiones, es al cine. Y los regalos, siempre son peluches. Peluches y más peluches. Pero ella ya creció. No es una niña de 3 años. Tiene sus propios intereses. Dices que nadie puede amarla más que tú, pero ni siquiera sabes que le gusta. ¿Con qué dices que la amas?» José quedó atónito. Aún así, no se rindió. Trató de defenderse.
Es porque ahora vivimos separados. Si volviéramos a vivir juntos, claro que podría hacerlo mejor. Sus ojos se humedecieron. Apretó mis manos con fuerza, rogándome con voz baja. Rosie, dame una oportunidad más. De verdad quiero compensarte. Y sobre Rene, créeme, solo yo, como su padre biológico, puedo tratarla bien. Nunca la lastimaría. Una brisa fría rozó mis labios, arrastrando también la helada de mi risa. ¿No la lastimarías? Cuando llevaste a Ruth a recogerla a la escuela, cuando ella los vio coqueteando en el asiento delantero, ese día ya la lastimaste. El rostro de José se contrajo. Sus manos que me sujetaban se soltaron de golpe. Capítulo 15. Esta es la razón por la que nunca he podido perdonar a José. Que él me hiera o me haga sufrir, no importa, pero no puede hacerle daño a mi hija. Después de nuestro divorcio, muchas veces vi a Rene llorando a escondidas en su cuarto, porque veía a José y a Ruth juntos, y no sabía cómo decírmelo. Incluso después de que finalmente me lo confesó, seguía cargando un peso enorme en el corazón. Sentía que había ayudado a José a lastimarme, que me había fallado. Me tomó mucho esfuerzo convencerla de que soltara esa carga. De pronto, pensé en Oscar otra vez. A Rene y Anita les encantan las salas de escape. Él pasó 3 noches investigando estrategias, solo para acompañarlas. También buscaba distintos rompecabezas interesantes para regalárselos a Rene. Incluso estaba pendiente de las giras de musicales, y conseguía entradas para las 2 niñas. Oscar, efectivamente, sabía ser un mejor padre que José, y quizá, como decía Rene, también es buen material para esposo. Volví en mí, y vi a José enfurecido, más alterado que antes, con los ojos desorbitados. ¿Y tú puedes garantizar que ese hombre no la va a lastimar? Rosie, no puedes ser tan egoísta. No puedes, solo por buscar tu felicidad, correr a buscarle un padrastro. Reí. ¿Quién se creía que era? ¿Ahora también quiere controlar mi vida? Eso sigue siendo mejor que tú, que ni siquiera estabas divorciado y ya le estabas buscando madrastra. José apartó la mirada de golpe. Avergonzado, mi paciencia también llegó a su límite. José, lo que tenía que decir. Ya lo dije hace 2 años cuando nos divorciamos. Si quieres ver a Rene, si quieres preocuparte por ella, no te lo voy a impedir. Pero si quieres usar a la niña como excusa para hablar de volver conmigo, entonces no eres bienvenido en mi casa, y mi vida privada no es asunto tuyo. No le dediqué ni una mirada más. Me di la vuelta y me marché, aunque escuché vagamente un sollozo detrás de mí. No miré atrás. Cuando llegué al edificio, recibí un mensaje de Oscar. Rosie, Anita y yo vamos a ir a la playa. Queríamos invitarte a ti y a Rene. ¿Mañana tienen tiempo? Justo después, apareció un mensaje de Anita. Tía, mañana tienes que venir. Mi papá tiene algo que decirte. No pude evitar sonreír. ¡Qué coincidencia! Yo también tenía algo que decirle a Oscar. Le respondí a Oscar. Claro, nos vemos mañana. Y luego contesté a Anita. Iré mañana. Levanté la mirada. La luna estaba llena. Era el momento de intentar con alguien nuevo.